En un tranquilo rincón de la antigua Atenas, hace siglos, vivió un hombre llamado Alejandro. Era un ciudadano común, con preocupaciones cotidianas como todos los demás. Sin embargo, lo que lo hacía extraordinario era su dominio sobre sus emociones, gracias a las lecciones que había aprendido del estoicismo. Lección 1. El poder de la aceptación. Alejandro entendió que, al igual que cualquier otro ser humano, experimentaba emociones intensas en su vida. Lo que lo hacía especial era su habilidad para aceptarlas sin juicio. Cuando enfrentaba dificultades, en lugar de resistirse a las emociones negativas, las abrazaba. Aprendió que la aceptación era el primer paso para controlarlas. La aceptación, en el contexto estoico, no significaba resignación pasiva, sino un reconocimiento valiente de la realidad. Cuando la tristeza o el enojo lo invadían, se permitía sentir esas emociones en su plenitud. A través de esta práctica, descubrió que las emociones, incluso las más dolorosas, eran temporales. Como las olas en el mar, venían y luego se iban. Esta lección lo llevó a una comprensión profunda de que no podía controlar las circunstancias externas, pero podía controlar su reacción ante ellas. Lección 2. El control sobre lo que puedes cambiar. La segunda lección que Alejandro adoptó de los estoicos fue el principio de diferenciar entre lo que podía cambiar y lo que no. Cuando sentía que la ira lo invadía por situaciones fuera de su control, se recordaba a sí mismo que solo podía controlar sus reacciones. Aprendió a redirigir su energía hacia lo que podía influenciar, su actitud y sus acciones. Este principio estoico le brindó una sensación de empoderamiento. En lugar de sentirse impotente frente a las adversidades, comenzó a verlas como oportunidades para ejercer su autodominio. Esta perspectiva lo ayudó a superar muchos obstáculos que, en el pasado, lo habrían sumido en la desesperación. Lección 3. La resiliencia ante la adversidad. La vida de Alejandro no estuvo exenta de desafíos. En su búsqueda por aplicar el estoicismo, enfrentó momentos de pérdida y dolor. Sin embargo, en lugar de derrumbarse ante ellos, se levantaba con más fuerza. Aprendió que la resiliencia era una virtud estoica clave. La resiliencia estoica no se trataba de ser indiferente o insensible al sufrimiento, más bien se trataba de enfrentarlo con coraje y determinación. Alejandro entendía que las adversidades eran pruebas que la vida le presentaba para fortalecer su carácter. Cada obstáculo era una oportunidad para crecer y fortalecerse. Se dio cuenta de que las adversidades no eran castigos, sino maestros. Lección 4. La gratitud en los pequeños detalles. Cada día, al despertar, Alejandro se tomaba un momento para reflexionar sobre las pequeñas cosas por las que estaba agradecido. Apreciaba el calor del sol en su piel, el canto de los pájaros al amanecer y la compañía de sus seres queridos. Practicaba la gratitud no como un ritual vacío, sino como una forma de recordar las bendiciones cotidianas que a menudo pasamos por alto. Esta práctica no solo lo conectaba con el presente, sino que también lo ayudaba a mantener una perspectiva positiva, incluso en medio de las dificultades. Descubrió que, al enfocarse en lo que tenía, en lugar de lo que le faltaba, su corazón se llenaba de alegría y aprecio por la vida misma. Lección 5. El valor de la autodisciplina. Los estoicos enseñaron a Alejandro la importancia de la autodisciplina. Comprendió que, al controlar sus deseos y emociones impulsivas, podía evitar caer en trampas de arrepentimiento.
practicaba la moderación en sus hábitos y cultivaba la virtud estoica de la templanza. La autodisciplina fue un camino hacia la libertad interior. A medida que aprendía a dominar sus impulsos, experimentaba una sensación de control sobre su vida que antes le había eludido. Sabía que sus acciones eran el resultado de decisiones conscientes, no de reacciones impulsivas. Lección 6. El propósito en la vida. Finalmente, Alejandro encontró un propósito en el estudio y la práctica del estoicismo. Descubrió que, al vivir de acuerdo con los principios estoicos, no solo controlaba sus emociones, sino que también se convertía en un faro de inspiración para quienes lo rodeaban. Ayudaba a otros a encontrar su camino hacia la serenidad y la claridad emocional. Su vida se convirtió en un testimonio vivo de cómo el estoicismo podía transformar vidas. No solo hablaba de sus lecciones, sino que las encarnaba en cada acción y decisión. Sabía que su propósito era compartir el regalo del estoicismo con el mundo, para que otros pudieran experimentar la misma paz interior que él había encontrado. Conclusión. Hoy, estas lecciones perduran como un legado, recordándonos que, aunque las circunstancias cambien, el poder de controlar nuestras emociones a través del estoicismo sigue siendo tan relevante como siempre. La historia de Alejandro nos inspira a explorar estas lecciones en nuestras propias vidas. Nos muestra que, sin importar quiénes somos ni de dónde venimos, todos tenemos el poder de abrazar estas enseñanzas y vivir una vida más sabia y tranquila. En un mundo lleno de incertidumbre y emociones desenfrenadas, el estoicismo nos brinda un camino claro hacia la paz interior y el control emocional. Las lecciones de Alejandro nos muestran que, con práctica y determinación, podemos dominar nuestras emociones y encontrar la serenidad en medio del caos. Así que, ¿estás listo para tomar el control de tus emociones y encontrar la serenidad en medio del caos? El estoicismo te espera, como lo hizo para Alejandro, para guiarte en tu viaje hacia una vida más sabia y tranquila. No esperes más para comenzar tu propio camino estoico y descubrir el poder de estas lecciones atemporales. Hasta la próxima.